Pero lo que sí definitivamente tenemos que concentrarnos en que de ninguna manera la prohibición, la criminalización, la persecución penal, la cárcel, la estigmatización de las personas que utilizan drogas y que de alguna manera tienen algún problema con esos usos, por supuesto que no ayuda en lo más mínimo. Todo lo contrario, si hay algo o hay algún horizonte por donde se debe abordar la problemática de los usos, es a través de la salud y no desde el derecho penal. Lo que ha generado 50, 60 años de prohibicionismo es la militarización de los territorios, la violencia asociada al narcotráfico y enormes recaudaciones que no sabemos a dónde van a parar, pero en gran medida los países que recaudan del negocio negro del narcotráfico financian guerras en todo el mundo. Una más. Ahí tenemos otra placa, eso es Bolivia, un país que ha tenido muchísimos problemas porque son productores, pero no son consumidores. Y entendemos que los derechos humanos de las personas que habitan esos territorios y que están visibilizadas, enviadas a las cárceles, sufren el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención simplemente por utilizar alguna sustancia prohibida que genera las grandes riquezas a organizaciones complejas como es esta. Son organizaciones complejas. El narcotráfico tiene una complejidad que muchas veces a quienes venimos estudiándolo no termina de sorprendernos. Una más. Entonces es un poco lo que decía recién. Estas organizaciones son poderosas, generan conflictos regionales, pobreza por supuesto, y ha profundizado el deterioro en las condiciones de vida de las personas que habitan esos territorios donde el narcotráfico opera y se concentra con todo esto. Una más. Y acá vamos a hacer una pequeña pausa. El narcomenudeo, que es de alguna forma la válvula por donde sale toda la política represiva de los estados que castigan los usos de sustancias prohibidas, son justamente atrapadoras de la última cadena de este enorme complejo de organizaciones como son las bandas narcotraficantes. Ese narcomenudeo es la que consigue amontonar gente en las cárceles y no resolver absolutamente, por supuesto, nada del problema. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, respecto de la necesidad hoy de reclamar la liberación del uso recreativo del cannabis, es justamente darle una respuesta a esto, a que en la política criminal y represiva que tiene hoy esta ley, verdaderamente no ha conseguido resolver nada, no ha disminuido los consumos problemáticos en lo más mínimo, ha generado mucho mayor deterioro en la salud física y emocional y mental de las personas que tienen problemas con las drogas, porque no solamente le dan un tratamiento a través de una ley sanitaria, sino que además los mandan a la cárcel como si eso significara resolver un problema. Muchas veces, miren, yo hace muchos años que me dedico casi desde mi profesión, casi exclusivamente a defender usuarios, cultivadores, personas que están imputadas por la ley de drogas. Cuando uno va a hablar con los fiscales y con los jueces, ¿saben lo que responden? Te dicen, la ley de droga con esto le está haciendo un favor a la persona, al usuario, a la usuaria, con el tratamiento, ¿no? Hay un artículo que es el 21 de la ley 23737 que establece el tratamiento obligatorio, patologizando, digamos, un juez o un fiscal se toma la atribución, sin ser médico, de patologizar a una persona que ha quedado imputado por un uso de una sustancia.
Y te lo dicen encima descaradamente como que, bueno, de alguna forma con la ley le están salvando la vida a esa persona para que no termine muerta por algún problema con un consumo. Entonces uno le dice, bueno, perfecto, si la ley quiere ayudar, háganlo, pero no lo manden a la cárcel. Porque, o sea, ¿qué ayuda puede significar para una persona que tiene un problema de adicción o de uso problemático si además no solamente lo están patologizando, sino que lo dejan 6, 7, 8 meses, un año en una cárcel? Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque entrar a la cárcel es prácticamente morir por goteo. Yo siempre digo que hay países en donde a los consumos de sustancias, países de Asia, del sur de Asia, en donde castigan incluso con pena de muerte a las personas que usan drogas, ¿no? A ese nivel. Entre la pena de muerte y una pena de privación de libertad hay una sola diferencia. Una se da una muerte automática y la otra se da una muerte casi por goteo, porque perder la libertad en un establecimiento penitenciario realmente es todos los días un poco menos de vida. Realmente para la condición humana el encierro carcelario es un deterioro que cuesta muchísimo después recuperarse íntegramente del paso por la cárcel. Y cuando nosotros estamos acá, de repente hablando en este lugar con ustedes y gente comprando cosas, haciendo una copa, cata, disfrutando de música, por ejemplo, hoy, en este momento, Joaquín Richie Acosta, cultivador de Sierras Chicas, está preso en Bower por una causa vinculada al cultivo de marihuana. Todos los días tenemos noticias de personas que pierden su libertad por el cultivo de cannabis. Las dos leyes que tenemos, recién Daniel mencionaba que como una buena forma de cuidarnos, hacer las inscripciones de ReproCam. Por supuesto que eso para nosotros ha sido una conquista, pero de ninguna manera creemos que la lucha termina ahí. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es un ReproCam, hay gente que no solamente cultiva de manera natural en su casa y viene la policía y dice, ¿por qué tenés tantas plantas? Y las plantas están ahí porque están ahí, porque es un elemento biológico, natural. Uno no puede controlar como si pusiera, no sé, hielo en una cubetera, cuántos cubitos queremos tener en determinados minutos en un freezer. La planta es un elemento natural, biológico que sale. Por lo tanto, tener una regulación que establezca cuánta cantidad de plantas están autorizadas, en qué contexto, bajo qué forma, bueno, es lo que hoy nos posibilita evitar de alguna forma caer en manos del sistema punitivo. Pero eso, a las personas que venimos luchando por la libertad del uso de la planta en todos sus usos, eso es algo que hay que trascender. Perfectamente hay personas que pueden no querer anotarse en el ReproCam por la cuestión que sea, por cuestiones personales, por no querer brindar sus datos o lo que sea, o porque consideran que es una actividad que está enmarcada dentro del artículo 19 de la Constitución, que habla del ámbito de la libertad y la privacidad de las personas. El uso de una sustancia, cualquiera sea, que de ningún modo afecte a intereses de terceros, siempre va a estar exenta de la competencia y la autoridad de los jueces. Por lo tanto, hay mucha gente que incluso no está de acuerdo con darle sus datos al ReproCam. Y nosotros que hemos luchado por todas las libertades de todos los usos del cannabis, debemos recoger también esa inquietud, esa nueva necesidad de avanzar hacia el último de los usos, que es el recreativo, y que me parece que estamos justamente en un contexto inmejorable para que la Argentina consiga despenalizar o legalizar el uso de cannabis y de esa forma solucionar este gravísimo problema que significa seguir teniendo personas criminalizadas, perseguidas,
estigmatizadas, hostigadas por la policía permanentemente. La policía sabe perfectamente en cada territorio pequeño de cada barriada quién cultiva, bajo qué condiciones cultiva, y sabe muy bien cómo apretar a ese cultivador para conseguir, no sé, guita, que tener una planta. Entonces es entrar, seguir permitiendo que la policía controle los territorios, controle cada patio de cada cultivador, independientemente del ReproCam. Vuelvo a decir que es una herramienta legal que ha permitido que hoy haya mucha gente que acceda a una medicina a través de esto, pero de alguna forma, como decía recién Daniel, nos obligan a autopatologizarnos para utilizar el cannabis de forma recreativa. O sea, la ley incluso está legitimando una ficción que en la mayoría de los casos no es real. Tenemos la accesibilidad de la medicina a una infinita cantidad de personas en Argentina que cada vez se suma más a usarla. Cerca de 4 o 5 millones de argentinos, medidos estadísticamente, están utilizando la medicina del cannabis, no de ahora, porque se reguló con la 27350, de mucho tiempo antes. Ahora, ¿cuántos son los usuarios recreativos que están fuera del alcance del ReproCam, que están justamente en esa zona gris en donde todos los días ponemos en riesgo nuestra libertad, ponemos en riesgo todo lo que significa, además de la pérdida de libertad, todos los derechos que se pierden cuando uno ingresa a una cárcel por tener una planta de marihuana en su casa? Una plaquita más. Ahí están los datos policiales y judiciales que sugieren que gran parte de los esfuerzos de la policía son causas, están en el inicio de causas de menores relacionadas con tenencia para consumo personal, antes que investigar estas organizaciones complejas de las que estábamos hablando en un principio. Rara vez en Córdoba se desarticula una banda de narcos, con conexiones en distintos lados. Eso, el 90%, 90 y pico por ciento de las causas que entran por ley 23737, estamos hablando de artículo 5, que es el narcomenudeo, desde donde Córdoba justifica también un accionar policial. Ustedes no tienen idea lo que cuesta un allanamiento a una casa. Es mucha plata eso, mucha plata. Si nosotros destináramos a otros presupuestos, por ejemplo, al presupuesto de la salud mental, tenemos una ley de salud mental que debería contemplar los consumos problemáticos de estupefacientes o de sustancias. Ahí es donde hay que poner la plata, no en un operativo de la FPA que demanda muchísimo dinero para entrar a una casa, romper todo, estar 8, 10, 12, 15 horas llevándose 5 plantas, 8 plantas, y por supuesto a una persona detenida, cuando no toda una familia que está dentro de la casa donde secuestraron una planta. Yo he visto allanamientos en donde han roto sillones, como si debajo de los sillones hubiera una maceta con tierra o saliera una planta. Después se llevan la maceta del patio, pero el sillón lo rompieron y dejaron todo eso, todo ese daño. Poner en marcha toda una maquinaria represiva para la imputación de una persona por cultivo de marihuana es muy costoso en Córdoba y en la Argentina. Ese presupuesto que está destinado desde las agencias de seguridad para la persecución del delito de narcotráfico se lleva mucha guita en Córdoba y en el país. Una plaquita más. Finalmente, con esto cerramos y decimos que el uso desproporcionado del derecho penal para castigar estas conductas relacionadas al consumo es una amenaza constante y permanente a los derechos humanos. A este paradigma ha justificado el aumento significativo del castigo penal y el encierro en contradicción de lo que hablan las normativas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la cárcel de mujeres estadísticamente tiene más del 63%
de la población carcelaria de mujeres vinculadas al narcomenudeo. Y son mayormente las mujeres las que terminan prisionizadas por esta actividad. Por lo tanto, entendemos que la situación, el contexto que vivimos hoy en Argentina, con 2 leyes ya que han de alguna forma reconocido distintos usos legales de la planta, nos lleva a impulsar la legalización del uso recreativo. Hay fantasmas, por supuesto. En cada debate parlamentario no faltan oradores que se escandalizan frente a cada proyecto de ley, incluso este último, que fue avalado o acompañado por más del 82% de los diputados y senadores de la Argentina. Había gente que incluso con evidencias de lo que puede llegar a ser para la Argentina el desarrollo de la industria del cáñamo, que decían no, porque va a crecer el consumo de marihuana. O sea, personas que niegan, diputados y senadores, que niegan los beneficios que puede tener la industria del cáñamo en la Argentina, diciendo que se van a quemar la cabeza de los pibes y toda esta cosa. Por lo tanto, todavía tenemos esos fantasmas, pero a los fantasmas los ahuyentamos prendiendo la luz. Los fantasmas operan y actúan en la oscuridad. Por lo tanto, cuando uno prende la luz, el fantasma se va. Y con eso tenemos claridad. Por lo tanto, hay que prender la luz y seguir luchando por la legalización del uso recreativo de cannabis. Muchas gracias. www.radiocannabis.com.ar